y seguro usted ya lo sabe, 16 pesos por litro van a subir las bencinas hoy. ¿Por qué? Bueno, durante este periodo, dijo la ANAP, en la costa del Golfo de México hubo un alza en los combustibles, impulsada por el cierre de refinerías y el mantenimiento de algunas plantas. Claro, resulta que a lo anterior se suma que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que el circo no operará en esta oportunidad, aunque sí lo ha hecho en más de 20 semanas desde su creación en marzo de 2011, y lo más probable es que también quizás ocurra la próxima semana. Queremos ahondar en este tema acá en CNN Chile. Conversamos con el diputado de la UDI y presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara, Gustavo Bunn. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Diputado. ¿Cómo están? ¿Qué vamos a hacer con este impuesto y cuándo vamos a lograr quienes manejamos, o peor aún, quienes trabajan con sus vehículos, que las mineras, las navieras, las forestales también se pongan con los combustibles que usan? Bueno, mira, este es un tema a más largo plazo. Yo quiero separar las cosas. Hoy día tenemos un problema coyuntural que efectivamente tenemos que solucionar, y yo creo que, y es por eso que hoy día, cuando conversemos con el ministro de Hacienda, le vamos a solicitar formalmente ver una medida para poder subsidiar los precios de los combustibles y poder evitar esta alza importante. No, en general, o sea, en este caso no queremos abordarlo en forma particular a un segmento de la población, sino que en general puede haber una disminución. Los taxistas, por decirlo así bien. Pero puede ser, por ejemplo, una pequeña rebaja de impuestos momentánea por un periodo de tiempo. Lo que nosotros vamos a solicitar en el fondo es que estudiemos un mecanismo que ahora en el corto plazo podamos solucionar este problema. Eso ya sea a través de un subsidio especial o a través de una rebaja del impuesto en forma transitoria, temporal, mientras pasa esta alza, o ver algún mecanismo diferente. Y en el mediano y largo plazo, lo que nosotros vamos a solicitar formalmente, nos va a pedir al ministro crear una mesa de trabajo para evaluar y hacer una reestructuración completa de los precios, de la fijación de precios de los combustibles, y eso tiene que ver también con una redistribución del impuesto a los combustibles. Nosotros creemos que hoy día es muy injusto que solamente los automovilistas estén pagando el impuesto. Tú sabes, no solo las mineras, las forestales, las líneas aéreas o las navieras no están pagando impuestos a los combustibles. El transporte de carga tiene un subsidio especial, por lo tanto ellos rebajan una cantidad importante del impuesto a los combustibles, y el caso de los buses interurbanos, ellos recuperan parte del impuesto a través de una devolución que se le hace por el pago, en este caso de peaje. Por lo tanto, hoy día prácticamente se le está cargando exclusivamente al automovilista. Entonces, yo creo que se hace importante hoy día hacer una redistribución completa y un mejoramiento al actual sistema de fijación de precios. Eso significa una redistribución del impuesto. Diputado, ¿pero ustedes han sociabilizado esto con personas de la oposición? Mira, yo creo que en esto hay un consenso mayoritario. El problema, más que el consenso mayoritario que tengamos en las cámaras, en este caso en la Cámara de Diputados, en el Senado, pasa que en general los gobiernos han tenido o han sido poco flexibles en esta materia, porque obviamente es una importante recaudación para el fisco, que estamos hablando con 1.200 millones de dólares aproximadamente al año, y que se destinan en forma íntegra a programas sociales. Pero ustedes perdón, diputado, pero ustedes no están diciendo que se acabe, bueno, sino que la misma torta que se recauda por este impuesto, que la torta se divida entre más actores, no solamente quienes manejamos, sino también, como dice usted, las navieras, las líneas aéreas, etcétera. Bueno, por eso que te insisto, vamos a solicitar uno en el corto plazo, en las medidas que se pueden implementar, solicitar en el fondo, y en eso hemos encontrado una buena disposición de parte del ministro de Hacienda y del gobierno. El gobierno está muy preocupado en el tema del alza de los combustibles. De hecho van a hacer esperamos que se pueda hacer una propuesta ya a partir de la próxima semana, y en paralelo poder estudiar esta fórmula, y esta, más que redistribución, te insisto, tiene que ser una modernización y una reestructuración de la fijación de precios de los combustibles en Chile, porque yo creo que además está obsoleto. Entonces yo creo, y eso tiene que ver también con una redistribución que nos va a significar poder disminuir a lo mejor en este caso el impuesto a 1/3, y eso claramente va a beneficiar a muchos chilenos. Ahora, esto hay que dejar claro que la disminución del impuesto a los combustibles no va a evitar el alza. Por lo tanto, en algún minuto podríamos llegar nuevamente a los precios actuales. Entonces hay que tener cuidado de señalar que una cosa es una reestructuración y una
en este caso una redistribución del impuesto a los combustibles, y otra cosa muy distinta es pensar que esto va a evitar la alza, porque eso va a ser permanente, y por lo tanto en paralelo el CIPCOP tiene que seguir funcionando, porque lo contrario lo que va a provocar es que en algún minuto vamos a volver a llegar a los precios actuales y la gente se va a quejar y vamos a tener ya acotado el pago del impuesto. Diputado, queremos invitarlo a volver a hablar de las medidas de corto plazo, pero antes queremos hacer un contacto con Valesca Quinteros a propósito precisamente. Seguimos acá conversando con diputados Bus sobre el tema de los combustibles. Encontrar una bencinera barata puede ayudar en algo al bolsillo, pero el diputado nos estaba contando que tiene reunión dentro de minutos con el ministro de Hacienda y le van a ir a plantear o a solicitar alguna medida, nos decía diputado, para una medida parche, usted lo dijo, para el corto plazo, más allá de los planes que tienen de presentar un proyecto algo más completo para reestructurar, redistribuir y modernizar el impuesto a los combustibles. Volvamos entonces a esta medida más de corto plazo. Bueno, mira, sí, lo que pasa es que hoy día sin duda hay que buscar una forma de poder frenar esta alza. Lamentablemente nosotros dependemos de distintos o diversos elementos que de una u otra forma afectan directamente el precio de los combustibles. En este caso el Golfo de México, sobre todo en periodos de invierno, nos genera un problema importante, y eso provoca estas alzas que van a superar los 80 pesos. Y por lo tanto tenemos que buscar una fórmula ahora que en el corto plazo, ya sea no solo a través de que el CIPCOP comience o pueda operar a partir de la próxima semana, sino de buscar otros mecanismos que puedan compensar estas alzas en este tiempo. Es un tema que nosotros vamos a solicitar formalmente al ministro de Hacienda y que, por lo que hemos conversado, tiene muy buena disposición en la materia. De hecho, lo hemos hablado con otros ministros de la moneda y le hemos planteado derechamente la inquietud, y ellos nos han dicho también que el presidente está muy preocupado y que ya le dio en el fondo instrucciones al ministro de Hacienda de buscar fórmulas alternativas. Por lo tanto, en el corto plazo vamos a buscar una solución. Otra cosa en el mediano y largo, que insisto que esta reestructuración tiene que venir de la mano con una redistribución del impuesto. Y para allá quería ir. El impuesto específico nace en el 85 después del terremoto, por el tema de las carreteras, en fin, ya han pasado 85, 28 años. Perdón, y están concesionadas además ahora. Exactamente, 28 años desde ahí. ¿Por qué ahora existiría un clima político eventualmente para poder discutir una redistribución eventualmente y no se ha hecho en periodos anteriores? ¿Qué ha cambiado ahora que eventualmente sí podría ser un paso mayor? Mira, en el caso de la UDI no es un planteamiento que nosotros venimos haciendo hace más de 10 años. O sea, nosotros desde el gobierno de Ricardo Lagos, porque, ojo, partiendo UTM, en el gobierno del general Pinochet, partió en 2 UTM el año 85 de impuesto específico. Posteriormente se subió a 4, y en el gobierno de Ricardo Lagos se subió a 6 UTM el impuesto específico. Y desde el gobierno de Lagos en adelante, la UDI tomó como bandera de lucha buscar la eliminación o una rebaja importante del impuesto a los combustibles. Nosotros creemos que efectivamente hay fórmulas distintas para poder recaudar los mismos 2.200 millones de dólares que recauda actualmente el fisco, sin necesidad de estar machacando en este caso a la clase media, porque no olvidemos que quienes son usuarios de los automovilistas hoy día en su gran mayoría son gente que carga una mochila importante, que es la carga impositiva permanente. En consenso transversal en ese sentido, porque usted dice que incluso hasta partidos de la concertación apoyarían una redistribución. ¿Por qué no se discute o sea un paso mayor? ¿Es facultad de ustedes o aquí hay otras cosas que están trabajando? No, es que esto no es facultad ni de la Cámara ni del Senado, esto es una facultad directa en este caso del Ejecutivo. ¿Y ahí es donde pasa el problema entonces? Más que pasar el problema, te insisto, un tema que recién se va a plantear oficialmente hoy día al ministro. Le vamos a pedir formalmente buscar una fórmula que nos permita trabajar en una propuesta distinta, que sea una reestructuración, porque no solo hoy día estamos hablando, y te insisto, porque mucha gente cree que si nosotros rebajamos el impuesto a los combustibles va a bajar la benzina y no va a volver a subir. Entonces, ojo con eso, aquí tenemos que hablar no solo de una redistribución, tenemos que hablar de una reestructuración de la forma como se fijan los precios de los combustibles en Chile. De lo contrario, en algún minuto vamos a volver a llegar a los 800 pesos y vamos a haber bajado 2/3 del impuesto. Entonces no tiene sentido. Entonces, por eso que yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto en una propuesta a largo plazo que nos permita poder enfrentar el tema de los precios de los combustibles y que no sea tan sensible.
lamentablemente hoy día, el grado de sensibilidad que nosotros tenemos, dada la dependencia, sobre todo con el Golfo de México, es un problema. Y yo creo que en ese sentido tenemos que buscar distintos tipos o alternativas, no solo desde el punto de vista de rebaja o redistribución del impuesto, sino que también del tipo de combustible que están utilizando los vehículos. Hoy día a lo mejor el etanol también es un medio que podría ser efectivo y a lo mejor se podría utilizar de mayor manera. O sea, yo creo que nosotros tenemos que, como Estado, tener una política distinta y hacer una reestructuración completa. Y que eso signifique a lo mejor también una redistribución del impuesto, sí, pero veamos también algunos combustibles alternativos. Sí, los productores de maíz hace rato están planteando el tema del etanol. Por eso te digo, o sea, yo creo que es un tema. Entonces, en el mediano y largo plazo, yo creo que es importante que Chile defina qué es lo que queremos. Y para eso yo creo que es importante poder trabajar. Porque obviamente eso significaría que los precios de los combustibles serían mucho más bajos, el etanol sería mucho más barato que los precios del petróleo o en este caso de las bencinas. Y por otro lado, los vehículos híbridos, que hoy día también es una alternativa, pero también hay que reconocer, y ahí pues hay que ver la fórmula, los vehículos híbridos están pagando impuestos, pagan los mismos impuestos de internación que el resto de los vehículos, entonces a lo mejor hay que buscar fórmulas de incentivar el recambio, y eso también va a generar de una u otra forma disminución de los costos y sin necesidad de estar afectando esta redistribución del impuesto. Entonces por eso yo creo que la reestructuración tiene que ser completa, tiene que ser una visión más de Estado, más no del gobierno de turno, y por lo tanto es más en el mediano y largo plazo. Y en el corto plazo, pensar en medidas efectivas que nos permitan subsidiar, en este caso, los precios de los combustibles y evitar esta alza que ha venido enfrentando, sobre todo en este mes, que han subido cerca de 80 pesos. Bueno, en atención a estas dos cosas, entonces, el corto plazo y el largo plazo, vamos a quedar atentos a su reunión con el ministro de Hacienda. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.